Bien, hemos quedado aquí. Las componentes intrínsecas del vector de formación unitario son epsilon cuadrado igual a epsilon normal al cuadrado más un medio de gamma n al cuadrado. Un medio de gamma n es la componente tangencial, ¿verdad? La componente tangencial de la deformación. Ya hemos visto gamma XY, gamma XZ, gamma YZ. Según los planos. Ley de dualidad entre los estados tensional y de deformación. En el estado tensional teníamos una matriz de tensiones T. Su análogo en el estado de deformaciones es la matriz D de deformación. En el estado tensional teníamos los autovalores o las tensiones principales sigma 1, 2 y 3. En el estado de deformación tenemos los autovalores o deformaciones principales epsilon 1, 2 y 3. ¿Qué más? En el estado tensional hemos definido el vector tensión como la matriz de tensiones por una dirección área perpendicular al plano de corte, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos? Tenemos un sólido sometido a alguna acción, estudiar su comportamiento tensional, entonces tomamos unos puntos, un punto en particular, y por ahí hacemos pasar un plano. Entonces, ese plano va a estar definido por la dirección unitaria U, cuyos cosenos directores son alfa, beta y gamma. Y el vector tensión va a ser igual a la matriz de tensiones por ese vector U. Su análogo será la matriz de deformaciones en cualquier punto igual, bueno, el vector de deformaciones, quiero decir, matriz de deformaciones por el vector dirección unitario U. Luego que tenemos las componentes intrínsecas, es decir, gamma cuadrado igual, o perdón, sigma cuadrado, la tensión, la componente normal, sigma n cuadrado, más tau cuadrado. Componentes intrínsecas del vector tensión, tensión normal, sigma n, y tau, tensión tangencial. En el estado de deformaciones tenemos la deformación al cuadrado, el vector deformación al cuadrado es igual a la componente normal al cuadrado, epsilon n, más un medio de gamma n al cuadrado, la componente tangencial. Pues, ¿cuáles son las componentes intrínsecas? Epsilon normal y un medio de gamma tangencial. Muy bien, ahora nos toca ver el estado de deformaciones. Yo quiero saber el estado de deformaciones en cada uno de los puntos de un sólido elástico sometido a alguna acción.
¿verdad? Y al igual que en tensiones, tenemos el elipsoide de deformaciones de la ME, que nos va a brindar la siguiente información: dilatación o contracción del sólido elástico. Pero no nos va a decir si hay cambio de forma o no. Solo nos va a decir si ha aumentado en volumen o si ha disminuido en volumen. Es decir, no cambia su forma con la deformación longitudinal. Y entonces, ¿a qué va a ser igual? Al vector de tensión igual a la matriz de tensiones por el vector dirección unitaria U. Eso es igual. Fíjense que he hecho por un punto P pasado un plano. Su vector dirección es U de cosenos directores alfa, beta y gamma, perpendicular al plano, obviamente. Y el vector M de componentes de deformación X, Y y Z. Ahora, todo lo que está ocurriendo está ocurriendo en un sistema de ejes principales. O sea, esto mismo podría ocurrir en un sistema normal, ¿no? Pero tendríamos las componentes tangenciales de la deformación y eso un poco complicaría el asunto. Tenemos el comportamiento en un sistema de ejes principales. Entonces, la deformación X, Y y Z va a ser igual a la matriz de tensiones principales. Epsilon 1, 0, 0, 0, epsilon 2, 0, 0, 0, epsilon 3, alfa, beta, gamma. X no es X1 por si acaso. X es igual a epsilon 1 alfa, Y igual a epsilon 2 beta y Z epsilon 3 gamma, ¿verdad? Si nosotros reemplazamos de esta expresión última de cada componente del vector de formación PM, si reemplazamos en la norma del vector unitario, que es alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual a 1, vamos a tener x cuadrado sobre epsilon 1 al cuadrado más y cuadrado sobre epsilon 2 al cuadrado más z cuadrado sobre epsilon 3 al cuadrado igual a 1. Y, esa expresión 24 es o representa la superficie conocida como elipsoide de deformaciones de la ME. Entonces, esta expresión, la única información que nos va a dar es si hay cambio de volumen o no. ¿Qué quiere decir eso? Si el volumen ha aumentado, dilatación, o se ha contraído, ¿no? O ha decrecido, contracción. Pero nada más. No nos dice si hay cambio de forma.
Si hubiera alguna pregunta hasta aquí, por favor, háganla. Muy bien. Cuádricas indicatrices de deformaciones. Tenemos esta herramienta para ver cómo se está comportando tangencialmente la deformación. Entonces tenemos ahí un punto, ¿verdad? Hacemos pasar un planito por ese punto y vamos a tener el vector dirección U unitario, directores alfa, beta y gamma, y un vector de deformaciones PM que tiene la misma dirección del vector unitario U, ¿sí? Entonces, como en el caso del vector de tensiones, PM va a ser igual al vector unitario. No está escrito aquí, están directamente sus componentes. Pero usted se escribir PM vector igual a el vector dirección U sobre la raíz del valor absoluto de la componente normal epsilon n de la deformación. Entonces PM es igual a el vector U sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Muy bien. Y las componentes de las deformaciones, de la deformación PM, será X igual a alfa sobre la raíz de epsilon n, el valor absoluto de epsilon n, y igual a delta sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n, y z igual a gamma sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Aquí había estado escrito, ni yo mismo me he fijado, fíjense, igual a U sobre la raíz de epsilon, del valor absoluto de epsilon n. Aquí sí todavía estaba, ni yo mismo me he acordado. Bueno, la componente normal de la deformación va a ser igual a el vector tensión escalarmente o punto U. Y eso es igual a epsilon 1 alfa cuadrado más epsilon 2 beta cuadrado más epsilon 3 gamma cuadrado. Pero antecitos, tenemos que las componentes X, Y y Z del vector tensión es igual a ¿qué?
epsilon 1 alfa 1 más, no más, y igual a epsilon 2 beta y z epsilon 3 gamma. X epsilon 1 alfa, y epsilon 2 beta, z epsilon 3 gamma. Eso del anterior, ¿no? Pero aquí ya tenemos las componentes según esta dirección UN, alfa sobre el valor absoluto, sobre la raíz del valor absoluto de n, y beta sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n, y z gamma sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Si reemplazamos nosotros en esta expresión de la componente normal, ¿sí? Despejando de aquí, de x igual a alfa sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n, etcétera. Si despejamos alfa, beta y gamma y reemplazamos en epsilon n igual al producto escalar epsilon punto u, que es igual a epsilon 1 alfa cuadrado más epsilon 2 beta cuadrado más epsilon 3 gamma cuadrado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener epsilon n igual a epsilon 1 por el valor absoluto de epsilon n, x cuadrado, más epsilon 2 por el valor absoluto de epsilon n, y cuadrado, más epsilon 3 por el valor absoluto de epsilon n, z cuadrado. Si dividimos todo entre el valor absoluto de epsilon n, siendo el valor absoluto de epsilon n distinto de 0, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener epsilon 1 por x al cuadrado más epsilon 2 por y cuadrado más epsilon 3 por z cuadrado igual a epsilon n sobre el valor absoluto de epsilon n, y eso es igual a más menos c, que es igual a más menos 1. ¿Qué es eso? Es la ecuación de la familia de superficies cuádricas indicatrices de deformaciones. Es la familia de superficies cuádricas indicatrices de deformaciones. Esta expresión 25.
¿Sí? Muy bien, ahora vamos a hacer el análisis de deformaciones por las cuádricas indicatrices. Al igual que en las tensiones, epsilon 1 es el mayor valor, epsilon 2 le sigue y el menor valor es epsilon 3. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahora el análisis de deformaciones, pero antes vamos a hablar del cono asintótico. El cono asintótico es epsilon 1 x cuadrado más epsilon 2 y cuadrado más epsilon 3 z cuadrado igual a 0. Esa es la expresión del cono asintótico. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Decimos, si las tres deformaciones, el estado de deformación será 1. Si las tres deformaciones tienen el mismo signo para C más 1 y C menos 1, se tiene un elipsoide real. Y en ese caso el sólido estará alargado para C más 1. ¿Sí? Y acortado en el segundo caso. 2. Si dos deformaciones son positivas y la tercera negativa. Para C igual a más 1 se tiene un hiperboloide de una hoja. Y para C igual a menos 1, hiperboloide de 2 hojas. Ahora el análisis aquí varía un poquito. ¿Qué vamos a decir? Si la normal al plano que pasa por P corta al hiperboloide de una hoja, si la normal al plano que pasa por P, por el punto P, corta al hiperboloide de una hoja, el sólido está alargado. Si corta al de 2 hojas, el sólido está acortado. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo, esta vez con el cono asintótico, si la normal es exterior al cono asintótico, si la normal corta al cono asintótico, si la normal es exterior al cono asintótico y corta al hiperboloide de una hoja, el sólido está alargado.
Pero si la normal es interior al cono, pero si la normal es interior al cono y corta al hiperboloide de dos hojas, y corta al hiperboloide de dos hojas, el sólido está acortado. Si la normal al plano coincide con la superficie del cono, ¿no? Si la normal al plano en el punto P coincide con el cono asintótico, solo habrá deformación transversal. No va a haber componente normal de la deformación, únicamente la componente transversal, y estará el sólido en deformación pura. Tres, si una deformación es positiva y las otras dos son negativas. Para C igual a más 1, el hiperboloide, se tiene un hiperboloide de dos hojas. Para C igual a menos 1, hiperboloide de una hoja. Entonces, ahora vamos a analizar con qué pasa con la normal. Si la normal es exterior al cono y corta al hiperboloide de dos hojas, si la normal es exterior al cono y corta al hiperboloide de dos hojas, el sólido está alargado, dilatado. Si la normal es, voy a repetir, interior al cono, creo que he dicho exterior, ¿no? No. Si la normal es interior al cono y corta al hiperboloide de dos hojas, el sólido está alargado. Ahí no hay error, así es. Si la normal es exterior al cono y corta al hiperboloide de una hoja, el sólido está acortado. Si la normal es exterior al cono y corta al hiperboloide de una hoja, el sólido está acortado. Ahora, si la normal coincide con el cono asintótico,
Si la normal coincide con el cono asintótico, solo existe deformación transversal. Solo existe deformación transversal. No hay deformación longitudinal. Es decir, la componente normal de la deformación es cero o va a ser cero cuando la normal coincide con la superficie del cono. ¿Preguntas, por favor? Bien. Cuádricas directrices de deformaciones. Cuádricas directrices de deformaciones. Muy bien. Tenemos ahí nuestro sistema de ejes principales. El punto P, hacemos pasar un planito como ese pi, cuya dirección unitaria es U, perpendicular al plano, ¿no? Y tenemos el vector PM de componentes tangenciales, como que tangenciales, de componentes en direcciones principales, quiero decir, en ejes principales, X, Y y Z. Entonces el vector PM se va a definir como el vector de deformación epsilon sobre la raíz del valor absoluto de la componente normal de la deformación epsilon n. Entonces, las componentes del vector PM serán epsilon 1 alfa sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n y epsilon 2 beta sobre la raíz absoluto de epsilon n y z igual a epsilon 3 gamma sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Y epsilon n ya hemos calculado, es la componente normal, ¿cómo se halla? Multiplicando el vector epsilon escalarmente por u, y eso va a ser igual a epsilon 1 alfa cuadrado más epsilon 2 beta cuadrado más epsilon 3 gamma cuadrado. Si despejamos de las componentes del vector PM, alfa, beta y gamma, y reemplazamos en la componente normal, ¿qué vamos a obtener? Que la componente normal epsilon n va a ser igual al valor absoluto de epsilon n por x cuadrado sobre epsilon 1 más el valor absoluto de epsilon n y cuadrado sobre epsilon 2. 3, el siguiente, perdón, más el valor absoluto de epsilon n z cuadrado sobre epsilon
3. Si dividimos todo entre el valor absoluto de epsilon n, considerando que es distinto de 0, vamos a tener x cuadrado sobre epsilon 1 más y cuadrado sobre epsilon 2 más z cuadrado sobre epsilon 3 es igual a epsilon n sobre epsilon, el valor absoluto de epsilon n, y eso es igual a más menos c, igual a más menos ecuación 26, que representa la familia de superficies cuádricas directrices. Familia de superficies cuádricas directrices de deformación. Cuyo cono asintótico es x cuadrado sobre epsilon 1 más y cuadrado sobre epsilon 2 más z cuadrado sobre epsilon 3 igual 0. El cono asintótico entonces es x cuadrado sobre epsilon 1 más y cuadrado sobre epsilon 2 más z cuadrado sobre epsilon 3 igual a 0. Y el estado de deformación del sólido se calcula exactamente igual que para el caso de cuádricas indicatrices. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a anotar todo lo que hicimos para cuádricas directrices, indicatrices, perdón. Todo esto es igualito, es lo mismo. ¿De acuerdo? Ustedes van a hacer, por favor, si hubiera alguna pregunta hasta aquí. Muy bien. Deformación volumétrica. Esta deformación volumétrica es nuestro invariante lineal o dilatación cúbica unitaria. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo voy a tener un cubito de dimensiones de x, de y y de z iniciales, ¿verdad? Cuyo volumen diferencial de B va a ser el producto de estos tres diferenciales, de esas tres dimensiones. dB va a ser igual a dx por dy por dz. Una vez que el sólido en ese punto, bueno, el sólido
ha sido sometido a alguna acción. Entonces, en ese punto vamos a imaginar que hay un cambio de volumen de nuestro puntito, que es un cubo, ¿no? Entonces vamos a tener dB' igual a dx' por dy' por dz'. No se olviden que esto está ocurriendo en coordenadas o en ejes principales. Entonces, ¿qué vamos a tener? La deformación epsilon 1 ha de ser igual a dx' menos dx sobre dx. La definición básica de deformación longitudinal, ¿no? Epsilon 2 dy' menos dy sobre dy. Y epsilon 3 no es z. Epsilon 3 igual a dz' menos dz sobre dz. Y por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Despejando dx' igual a 1 más epsilon 1 dx, dy', 1 más epsilon 2 dy, y dz', 1 más epsilon 3 dz. Entonces, la dilatación cúbica unitaria se define como E, ¿se acuerdan? Hemos dicho, es el invariante lineal o dilatación cúbica unitaria. Va a ser igual a d'B menos dB sobre dB. O si quieren ustedes, dB', d'B que sea, ¿no? D'B igual a dx', dy', dz' menos dx, dy, dz sobre dx, dy, dz. Pero ¿a qué es igual dx', dy', dz'? Es igual a, y vamos a factorizar dx, dy y dz. Va a ser igual a dx, dy, dz que multiplica a 1 más epsilon 1 por 1 más epsilon 2 por 1 más epsilon 3 menos 1 sobre dx, dy, dz. Entonces se va a cancelar dx, dy y dz y me va a quedar 1 más epsilon 1 por 1 más epsilon 2 por 1 más epsilon 3 menos 1. A ver, yo les rogaría que hagan el producto de eso, ese producto, por favor. Hacer ahí su cuaderno. Si desarrollamos, vamos a tener un 1, ¿no? Con ese otro menos 1 se cancela. Y luego vamos a tener epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3.
Si seguimos, ¿qué vamos a tener? He dicho 1 menos 1, chao. Epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3 más epsilon 1 por epsilon 2. Epsilon 1 por epsilon 3 más epsilon 2 por epsilon 3 más epsilon 1 por epsilon 2 por epsilon 3. Como estas deformaciones principales son muy pequeñas, tienden a cero, entonces epsilon 1 por epsilon 2, el producto de dos cantidades muy pequeñas tendientes a cero, es todavía más pequeño, es cero. Entonces, y peor el producto de tres cantidades muy pequeñas. Vamos a asumir que epsilon 1, epsilon 2 es cero, epsilon 1, epsilon 3 es cero, epsilon 2, epsilon 3 es cero, y epsilon 1, 2 y 3 también es cero. Por lo tanto, la dilatación cúbica unitaria o deformación volumétrica se reduce a que E minúscula igual a epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3. O si quieren ustedes, por el teorema de los ejes principales, va a ser esto igual a epsilon x más epsilon y más epsilon z. ¿De acuerdo? Si tomamos epsilon promedio o epsilon medio igual a epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3 dividido entre 3 es el promedio, ¿no? Pues, ¿qué vamos a tener? La matriz de deformación D se puede escribir de la siguiente forma, como epsilon medio 0, 0, 0, epsilon medio 0, 0, 0, epsilon medio más epsilon 1 menos epsilon medio 0, 0, 0, epsilon 2 menos epsilon medio 0 y 0, 0, epsilon 3 menos epsilon medio. Entonces, ¿a qué es igual eso? La matriz D va a ser igual a una matriz D sub 0 esférica que solo produce cambio de volumen más una matriz de deformaciones D sub D que se llama matriz desviadora. Esta es la matriz que cambia la forma a nuestro cubito y en general al sólido elástico. Entonces, si epsilon es igual a 3 veces el epsilon promedio, perdón, la dilatación cúbica unitaria, es igual a 3 veces el epsilon medio, que es igual a epsilon 1 más 2 más epsilon 3, entonces epsilon menos 3 veces epsilon medio es igual a 0. O lo que es lo mismo, epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3 menos 3 veces epsilon medio es igual a 0. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas, por favor? Bueno, aquí nomás quedaremos, jóvenes. Mañana vamos a hacer la condición de compatibilidad. ¿De acuerdo? Por favor, vayan estudiando porque la condición de compatibilidad es lo último. Bueno, antes de eso, ustedes van a hacer los círculos de Moore para deformaciones. Por favor, es exactamente igual que el caso de tensiones. Por favor, háganlo. Es el mismo análisis que el de tensiones, los círculos de Moore. ¿Ya? Necesito háganlo a modo de practicar. No es que me van a entregar esa práctica, no, pero van a hacer porque van a usar en su examen, que a propósito ha de ser el día miércoles próximo a las 8 de la mañana. ¿De acuerdo? Vamos a hacer por esta vía del Meet. Vamos a mostrar el examen aquí. Van a tener 1 hora para desarrollar el examen. Lo van a convertir en PDF, ¿verdad? Por favor, en un PDF que pueda abrirse y luego me van a enviar ese archivito al Classroom. O sea, digamos, iniciamos a las 8:15 y va a terminar 9:30. Van a tener 10 minutitos para convertir en PDF y subir al Classroom. Pasados los 10 minutos, el Classroom acepta. Otras plataformas no aceptan ya, pero el Classroom acepta. Pero eso será pues, el Classroom, ¿no? Indica la hora y dice, tiene tanto de retraso. Entonces, si a los 10 minutos, es decir, 10 menos 20, no están todos los exámenes, ni modo, ni modo. ¿De acuerdo? Así va a ser el examen. Muy bien, jóvenes, los he de ver el día de mañana. ¿Ok? Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. A mañana. Hasta mañana. Que les vaya bien.